Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir el mensaje que Dios tiene para hoy, para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos una vez más la dicha de estar en tu casa, Dios. Venimos a aprender de tu palabra, Señor, a escuchar el mensaje que tienes para nuestras vidas, Dios. Te pedimos que nos guardes, que esa semilla que se va a sembrar en nuestro corazón se quede guardada y que pueda dar fruto, Padre. Bendice a mis hermanos que han dispuesto este tiempo especial para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. El día de hoy la palabra que le voy a compartir le puse por título: Usa tu manual de instrucciones. Repita conmigo: usa tu manual de instrucciones. Amén. Cada uno de nosotros, esto lo he mencionado en varias predicaciones, cuando compramos un aparato viene con un instructivo, con un manual de instrucciones. Este invento no se tiene registro quién lo hizo. El dato histórico que se tiene es que en la época en la que empezaron a fabricar muchos productos, muchos artículos y empezaron a exportar en el tiempo de la Revolución Industrial, era necesario incluir cada artículo con un instructivo o con un manual, puesto que las compañías o las personas exportaban. Entonces era muy difícil que uno comprara un artículo y el vendedor le pudiera explicar paso por paso, detalle a detalle, lo que estaba comprando, para qué servía. Pero hoy en día sabemos que esos instructivos o estos manuales son de gran utilidad para nosotros. Cuando cada uno de nosotros compramos un artículo, lo que deberíamos hacer, y digo deberíamos porque muchas veces nos sentimos capaces, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le pasa que compra un celular nuevo, una pantalla o algo, y creemos que ya sabemos usarlo, ¿sí? Por lógica, por la prisa, por querer encender ese nuevo objeto, inmediatamente nosotros colocamos el aparato, lo prendemos, empezamos a moverle y creemos que ya lo manejamos bien. Y lo que no sabemos es que muchas veces esto puede llegar a corromper el artículo, ¿sí? Podemos llegar a dañarlo, podemos llegar a hacer cosas que no debíamos de haber hecho por no haber leído el manual. Hoy en día muchas personas pasa eso con sus vidas. Creen saber manejar sus vidas, creen saber hacer lo correcto, creen que piensan que como cada uno maneja su vida de la manera correcta o es el deber ser. O muchas veces toman de ejemplo a vecinos, amigos, personas que quizás les ha ido bien en la vida y dicen: yo quiero ser como él, o yo voy a empezar a ser como él porque veo que a él le va bien, veo que es una buena persona, veo que su familia está bien, económicamente está bien, y empezamos nosotros a querer adoptar personalidades o circunstancias o situaciones que no nos pertenecen a nosotros. Lo que no sabemos o lo que deberíamos saber es que cada uno de nosotros nació con un manual de instrucciones, que quizás sería muy padre que al momento de nacer un bebé lo entregaran, ¿verdad?, con ese manual. Lamentablemente no es así. Y ese manual de instrucciones del que le estoy hablando es la palabra de Dios, la Biblia. Dios nos ha puesto a esta congregación, si se fijan en las últimas semanas, a estarle compartiendo acerca de la palabra de Dios, lo que es la Biblia, el símbolo que tiene y lo que representa para cada uno de nosotros. Pues es eso. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual deberíamos nosotros escudriñar. Dice la palabra de Dios que escudriñemos a profundidad. Escudriñar es buscar en lo más profundo dentro de, para poder sacar ese provecho, ¿sí? La palabra de Dios nos instruye y nos dirige nuestras vidas, nos dice cómo debemos conducir nuestra vida, qué sí podemos y qué no debemos hacer. Y deberíamos tenerla en cuenta en cada área de nuestra vida.
Si queremos dirigir sabiamente nuestra vida, usemos la palabra de Dios. Si no queremos cometer errores, usemos la palabra de Dios. Si queremos vivir en armonía, con bendiciones, con promesas, usemos la palabra de Dios. No podemos nosotros simplemente querer adoptar, como le digo, cuando compramos un aparato decimos, ya lo sé utilizar, porque es muy similar al aparato que antes utilizaba, o voy a aventurarme a aprenderlo, a utilizarlo. A veces queremos hacer nosotros con nuestra vida eso, decir, no necesito un libro que me dicte cómo debo de actuar, cómo debo de reaccionar o cómo debo de caminar en mi día a día. A veces creemos que no es necesario, pero sí lo es. Por eso Dios, en su grande sabiduría, nos dejó este manual. Y nosotros debemos de utilizarlo, amarlo y cuidarlo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan 5:39. Vamos a ver el consejo que nos deja aquí la palabra de Dios para nuestras vidas. Juan 5:39. Si no trae su Biblia, aquí lo vamos a leer en el proyector. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dice el Señor Jesucristo, amén. Entonces, así como el manual de instrucciones, cuando uno compra un aparato, incluye la garantía del aparato y es necesario guardarla, la palabra de Dios incluye la vida eterna en Cristo Jesús. Pero para poder hacer válida, ahí sí no tenemos que guardarla, tenemos que escudriñarla. Jesús nos está invitando a que escudriñemos. Ya le expliqué que ese escudriñar es en lo más profundo buscar, ¿sí? Entonces, queremos tener la vida eterna, queremos tener una vida próspera, busca en la palabra de Dios. No basta con que tengas tú el libro en tu casa y lo tengas ahí. No sé si han visto que hay personas que los ponen a veces de adorno, las Biblias. Uno entra a sus casas y tienen sus Biblias grandes, como adorno, ¿verdad? O en los trabajos. Yo tenía un jefe que él tenía y me decía, mira Ray, yo aquí tengo mi Biblia, pero no creas que es de adorno. En mis tiempos libres, en la hora de comida, algo, me pongo a leer un capítulo, un proverbio, algo. Y yo le decía, qué bueno, eso es una gran semilla que tú estás sembrando para tu vida, el que te estés alimentando. Es una fuente, un alimento que tú estás produciendo. El simplemente tener la palabra sin abrirla no nos va a dar ningún fruto, hermano. Tenemos que escudriñarla, leerla, aprenderla y tomar lo que Dios ha dejado para nuestras vidas en la palabra. Amén. La Biblia es mi manual de instrucciones y Dios, en su grande sabiduría, creó la Biblia por 3 motivos. Fíjese bien los motivos por los cuales Dios nos dejó este preciado artículo o esta Biblia tan hermosa. El primero es para preservar la historia del pueblo de Dios. Yo siempre les he mencionado en varias clases o predicaciones que si no existiera un libro como tal, ya se hubiera deformado la historia del pueblo de Dios. Porque si se fijan, quizás se pudiera haber contado de generación a generación, pero si leemos la Biblia nos damos cuenta que muchas veces el pueblo de Dios se perdía, se desviaba. Tenían que retomar muchas veces lo que ya había pasado para que recordaran. Tenemos un hecho ahí muy grande que lo vemos en Deuteronomio, cuando se tuvo que volver a releer lo que ya habían pasado para que volvieran a recordar, puesto que toda la generación que vivió en el Éxodo, que vivió en todo ese tiempo, murió, ¿sí? Y el libro de Deuteronomio es nuevamente la lectura de recordar todo lo que habían pasado. Ahí tuvieron que recordar. Por eso es que era importante tener plasmado en un libro esta historia, porque si no ya se hubiera perdido tantos años de bendiciones y de cómo Dios día a día nos ayuda y nos da de su bendición. Amén. El número 2 es para hablarnos de Jesucristo, nuestro Salvador. Si no existiera la palabra de Dios,
de la misma manera se hubiera perdido o solamente uno que otro tendría acceso a la historia de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Pero gracias a Dios que en su grande sabiduría nos dejó este libro y podemos nosotros leer y releer esta historia y vivirla. ¿Cuántos no se ponen a leer la palabra de Dios y viven? ¿Les ha pasado que están leyendo y se imaginan que están ahí, se imaginan? ¿Sí les ha pasado o no? Se imaginan, ¿verdad? Que están viviendo eso. Y el tercer lugar es para tomar las bendiciones y promesas que Dios nos ha dado. Yo siempre les he mencionado. Yo siempre les he dicho, y más cuando se van a bautizar o cuando van a tomar una decisión importante, que la única manera en la que nosotros los hijos de Dios podemos protegernos y podemos hacerle frente al enemigo es con su palabra. Y esta enseñanza nos la deja Jesucristo cuando es tentado en el desierto. Acuérdense que el enemigo viene, tienta a Jesús y Jesús le responde, escrito está. Y con eso el enemigo huye, porque el enemigo sabe que la palabra de Dios tiene el poder y autoridad que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso es la importancia que nosotros como hijos de Dios aprendamos ciertos versículos para cuando llegue la tentación, cuando llegue el problema, cuando llegue el pecado, cuando llegue cualquier índole del enemigo, nosotros podamos responder y decir, no, mira, escrito está en la palabra de Dios esto. Y van a ver que con eso el enemigo huye, porque la palabra de Dios tiene ese poder, amén. Vamos entonces pues a conocer un poquito de nuestro manual, ¿sí? Yo les he mencionado que todos los manuales traen un índice, traen las partes del aparato. En este caso, la Biblia también tiene muchas enseñanzas para nosotros, ¿sí? Y hoy en día le quiero compartir unos datos que quizás nadie trae un cuaderno y una pluma, pero se va a quedar grabado y usted puede volver a ver el video para que anote estos datos que son muy interesantes. La Biblia está dividida en 1189 capítulos. ¿Y por qué está dividida? ¿Por qué, si se preguntará, si en los rollos los escribas pues escribían sin detenerse? La Biblia fue dividida en esos capítulos para que pudiéramos nosotros fácilmente accesar a ella y fácilmente poderla leer. Entonces la Biblia, vuelvo a repetir, consta de 1189 capítulos y 31.173 versículos. Fíjese cuánta enseñanza y cuántos tesoros tenemos en la palabra de Dios. 31.173 versículos que podemos nosotros cada día leer uno diferente, amén, o un capítulo. El tema central es la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido, que es Jesucristo, amén. La palabra de Dios se basa o se centra desde el Génesis en que va a llegar un Salvador y en Apocalipsis en una promesa de vida eterna, amén. Desde Génesis la palabra de Dios ya nos está haciendo hincapié, nos está mencionando que Dios en su grande amor, cuando en Génesis 3 el hombre peca, Dios tiene que decirles, ¿no?, cuál fue la consecuencia por haber desobedecido. Pero a la vez de que les da o les dice cuál va a ser esa consecuencia, también les menciona o nos hace ver ahí en ese capítulo que va a venir un Salvador a darnos esa vida eterna. El capítulo más corto es el Salmo 117, que nos dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese es el capítulo más corto que encontramos en la Biblia. El capítulo más largo es el Salmo 119, que está bastante extenso, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad de leerlo, sabrán que está bastante extenso. El versículo más corto es Éxodo 20:13, que nos dice, no matarás. Y el versículo Juan 11:35, que nos dice, Jesús lloró. Y le sigue el versículo, no hurtarás. Y el versículo más largo lo encontramos en el libro de Esther 8:9. Es
el versículo más extenso. El versículo más popular es Juan 3:16, que todos debemos de conocerlo, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree mas tenga vida eterna, amén. Ese es el más popular, que todos debemos conocerlo. El versículo más triste es Juan 1:11, el cual nos dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Las últimas palabras dichas por Jesús antes de la ascensión las encontramos en Hechos 1:8. Vamos a buscarlo. Hechos 1:8. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de la ascensión, y dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El primer milagro que hizo Jesucristo fue en Canaán de Galilea, y lo leemos en Juan 2, del 1 al 12. El segundo milagro fue cuando sanó al hijo del noble, lo leemos en Juan 4, del 43 al 54. La oración más larga de Jesús está en Juan 17, el cual deberíamos de leer, puesto que es como si Jesús estuviera orando por cada uno de nosotros, amén. Es cuando ora por los discípulos. ¿Cuál es el propósito de mi manual? Todos los manuales tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué la importancia, o por qué debemos darle nosotros la importancia a este libro? Vamos a leerlo en el Salmo 119:9, por favor. Salmo 119:9. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Esta palabra no exclusivamente está hablando de un joven o de una persona en específico. ¿Sí? Puede ser que la palabra joven quiere decir alguien que es insensato, alguien que no tiene sabiduría, alguien que carece de la sabiduría divina, amén. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a limpiar nuestro camino? ¿Cómo? Con guardar la palabra, amén. Si nosotros guardamos la palabra, si no solamente la leemos, sino que la practicamos, con eso podemos nosotros limpiar día a día nuestro camino. También la palabra de Dios es fuente para la sabiduría que se relaciona con la salvación. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a buscarlo, por favor. 2 de Timoteo 3:15. Amén. Dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese aquí la promesa que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos puede llevar a esa vida eterna, a ese camino de salvación, que es por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo Jesús? Con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos: quisiéramos tener una conexión con Cristo, que nos hablara, que yo escuchar su voz claramente, o poder tenerlo físicamente para conversar con Él. La palabra de Dios es el canal por el cual nosotros nos vamos a conectar con Él. Si queremos nosotros conocer a Cristo, ahí tenemos la palabra de Dios. Si leemos el Evangelio de Juan, podemos conocer grandemente a Jesucristo, tanto allá arriba en el cielo como aquí en la tierra, lo que vino a hacer.
Y muchas veces queremos conocerlo, pero no buscamos cómo. Entonces la manera de buscarlo es a través de su palabra, de la palabra de Dios. Amén. Es fuente para recibir fe. Muchas veces en nuestras oraciones decimos: Dios, dame fe, ayúdame a crecer mi fe, te pido que mi fe crezca. Pero una fuente para que nosotros podamos recibir fe es la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice su misma palabra en Romanos 10:17. Acompáñenme a buscarlo, por favor. Romanos 10:17. Cuando lo tengan, amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios, mi fe crece. Cada vez que yo escucho, retengo y hago la palabra de Dios, estoy produciendo fe. Mi fe está creciendo. Está creciendo esa fe grande que Dios quiere dar a mi vida. Entonces, hermano, hermana, ¿quiere tener fe? ¿Quiere crecer su fe? Póngase a leer la palabra de Dios. Póngase a practicar la palabra de Dios. Es la manera en la cual vamos nosotros a recibir esa fuente de fe en nuestras vidas. También la palabra de Dios es fuente para ser bienaventurados. Bienaventurados quiere decir doblemente feliz, acuérdese. Entonces, ¿quiere ser doblemente feliz? Tome su porción de la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Lucas 11:28. Lucas 11:28. Lucas 11:28 dice la palabra de Dios: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, que venimos a congregarnos y estamos escuchando la palabra de Dios y la ponemos en práctica, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, que somos doblemente felices. Es por eso la importancia de escuchar y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces, ¿queremos ser doblemente felices? Pongamos en práctica la lectura y actuar conforme a la palabra de Dios. Y algo muy importante, hermanos, la palabra de Dios es nuestra fuente de alimento espiritual. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y nacemos de nuevo, nos convertimos en un bebé espiritual. Y la manera en la que vamos nosotros a crecer y a desarrollarnos sanamente es por medio del alimento. ¿Qué alimento queremos estar consumiendo? ¿O cuál alimento deberíamos de consumir? La palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Mateo 4:4 lo que nos dice su palabra. Mateo 4:4. Amén. Dice la palabra de Dios: él respondió y dijo, Jesucristo estaba respondiendo al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. ¿Sí? ¿Queremos alimentarnos? Pongamos en práctica la lectura de la Biblia. Y no solamente la lectura, sino también practicarla. Amén. Entonces, no hay alimento espiritual más genial para nuestra vida que la palabra de Dios. Es por eso la importancia de nosotros alimentarnos. También la palabra de Dios es fuente de aliento espiritual. ¿Cuántas veces no tenemos desánimo o nos levantamos y estamos como apachurrados, ¿verdad? Se dice, o tristes o algo. La palabra de Dios nos alienta, nos motiva y nos da ese ánimo que necesitamos. Y eso lo dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4:18. Vamos a buscarlo, por favor.
Primer libro de Tesalonicenses 4:18. Amén. Dice la palabra: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, es decir, con la palabra de Dios. Queremos compartir, queremos animar, queremos alentar a alguien, hacerle que tenga ánimo. Compartamos la palabra de Dios. Hablemos con su palabra. La palabra de Dios tiene poder, y por lo tanto, cuando tú le compartes a alguien un versículo, cuando tú de tu corazón le dices algo de la palabra, esa palabra no llega vacía. A veces creemos y decimos, el compartir un versículo, el darle un versículo a mi vecino, a mi amigo, a un compañero, ¿qué cambio va a tener en su vida? Pero realmente la palabra no vuelve vacía, hermano. Nunca guardes un versículo en tu corazón o en tu mente. No te quedes en tu corazón con decir, le hubiera compartido. ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no le compartí un salmo, un proverbio, algo que lo animara? La única manera en la que nosotros podemos alentarnos y hacer sentir bien a alguien es compartiéndole la palabra de Dios. Entonces, nunca te guardes un versículo. Siempre que puedas, compártelo, ¿sí? No te digo que compartas toda la cadena. ¿Se han visto que hay gente que comparte todo el libro, ah? No, con un versiculito que tú compartas a alguien, esa es la diferencia que tú vas a hacer en la persona. Amén. La palabra de Dios también es fuente de revelación, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 1:1. Acompáñenme a Apocalipsis 1:1. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra de Dios, a su vez, tiene cosas que van a pasar en el futuro, y ahí están escritas, ¿sí? Y hay cosas que ya pasaron, y podemos comprobar que la palabra de Dios es viva y es real, puesto que está escrito cosas que ya pasaron, que están pasando y que van a pasar. Por eso es la importancia que nosotros guardemos, conservemos y pongamos en práctica la lectura de la palabra de Dios, que es nuestra fuente de revelación. Amén. Algo más que nos da la palabra de Dios es que es fuente de protección espiritual. Vamos a buscar Efesios 6:17. Efesios 6:17. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:17, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres hacer frente al enemigo, a los problemas, a las situaciones difíciles? Saca tu espada, que es la palabra de Dios, que es lo que has leído, que es lo que lees día a día. ¿Cómo te puedes defender de esas situaciones? Con tu espada, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es nuestra fuente de protección espiritual. Amén. Tenemos que tenerla bien lista y afilarla todos los días. Amén. Para tener una espada fuerte, una espada irrompible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyéndola, practicándola, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar, ya que tenemos este conocimiento? ¿Cómo vamos a tomar la palabra de Dios como es instructivo? Primero hay que leer la palabra con paciencia, no llevemos prisa, ¿sí? Le mencioné al principio cuántos capítulos y versículos hay en la palabra de Dios, y a veces queremos leer, voy a leer todo el libro en un día. A veces es más provechoso que leas un solo versículo, que lo medites, que ores, que le digas, Dios, ¿qué me quieres enseñar con este versículo?
A veces es más importante eso que te pongas a leerla toda en un día, ¿verdad? Entonces, lee la palabra de Dios con paciencia, toma un tiempo, ¿sí? En tu cuarto, en un lugar que tú estés tranquilo, pon alabanzas, haz un tiempo de devocional con Dios en el cual tú leas una pequeña porción, la medites, si quieres escribirla, escribe lo que Dios te está enseñando, porque todo eso es riqueza espiritual para tu vida y para tu alma. Amén. Punto 2, hay que estudiarla con meditación, lo que te mencionaba al principio. A veces queremos leer la Biblia solamente por leerla y así no funciona. La palabra de Dios tenemos que meditarla, tenemos que pensar, tenemos que entenderla. Si lees un versículo que no entiendes, toma un diccionario, ve el significado de las palabras. Si no entiendes la versión, busca otra versión. Hoy tenemos la facilidad que podemos leer una Biblia en muchas versiones para entenderlo mejor. Entonces, trata de entender lo que estás leyendo y medita en su palabra. Dale gracias a Dios porque te está compartiendo, porque te está dando ese versículo. Tómalo para tu vida y medítalo. Y si puedes, compártelo, ¿verdad? Esa es la intención de la palabra. Punto número 3, hay que acercarnos a su lectura con reverencia. Cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que tener reverencia a Dios, porque es su palabra. Ya lo mencioné hace un momento, que para podernos conectar con Dios, es a través o por medio de su palabra. Entonces, cuando yo voy a leer la palabra de Dios, si no estoy bien, si he cometido algún pecado, si me he alejado de Dios, primero me pongo a cuentas con Dios y con reverencia tomo su libro, lo abro y veo lo que Dios quiere compartir para mi vida. Amén. Punto número 4, hay que escudriñarla con oración. Siempre que leamos la palabra de Dios hay que iniciar con una oración, porque recordemos que la palabra de Dios es el canal para yo hablar con Dios. Entonces tengo que orar para que Él me revele lo que me quiere dar para el día a día. Dios sigue hablando, Dios sigue comunicándose con los que quieren oír su voz. Y la vamos a oír a través de la palabra. Entonces tenemos que orar antes de leerla y después de leer la palabra también hacer una oración de agradecimiento. Porque Dios en su infinito amor nos está compartiendo lo que nos quiere decir en ese día. Amén. Y punto número 5, hay que esperar que Dios nos hable a través de ella. Todos los días Dios tiene la intención de hablarnos, de comunicarse con nosotros. Y la manera más práctica o más viable de hacerlo va a ser a través de su palabra. Cuando tengas un problema, una situación difícil, abre la Biblia. Ve Dios qué te dice o qué te habla para tu vida. Toma lo que Dios da para ti y tómalo para ti. Toma las bendiciones, acéptalas para tu vida. Cuando tú leas algo, una promesa, cuando tú leas una bendición, agárralo para ti. Di, esto es para mí, yo lo tomo, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 6, hay que practicarla en obediencia. Todo lo que yo leo, tengo que ponerlo en práctica. Porque la manera en la cual yo voy a vivir la Biblia es poniéndola en práctica. De nada me va a servir leerla si no la practico. Para yo poder vivirla tengo que leerla, ponerla en práctica y compartirla. Es el medio por el cual la palabra de Dios va a dar ese poder a mi vida. Cuando yo la leo, la comparto y la hago. Amén. Y punto número 7, hay que tener un tiempo para ella. Nosotros como hijos de Dios tenemos nuestro manual de instrucciones y tenemos que usarlo. Tenemos que estar constantemente viendo qué Dios nos quiere dar a nuestra vida. Por eso dedica un tiempo a la meditación de su palabra, dedica un tiempo a leerla, dedica un tiempo a practicarla, dedica un tiempo a compartirla. A mí me lleno de gozo cuando nos toca compartir a los muchachos de la congregación, porque no sé si les ha pasado, maestros que están aquí, pero yo siento que muchas veces la palabra primero me habla a mí. Me habla a mí, la vivo, o a veces Dios me dice, mira, comparte esto. Lo leo y lo siento en mi corazón y cuando lo comparto,
uno se llena de gozo, porque dices, estás compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí les ha pasado? Amén. En conclusión, entonces, para finalizar esta predicación el día de hoy, tenemos nosotros que tomar la palabra de Dios no como un objeto religioso, no como una libreta de apuntes, no como un artículo del cristiano del domingo, ¿de dónde dejé la Biblia y la andamos buscando? No. La palabra de Dios es la Biblia. ¿Dónde queremos tener la palabra de Dios? ¿La quieres tener guardada en un lugar para solamente los domingos? ¿La quieres todos los días hablar con Él? ¿Quieres que Él te hable? Te dejo esto para que lo medites en esta noche. ¿Dónde quieres poner la palabra de Dios? ¿En tu corazón, en tu mente? ¿O guardarla en un cajón para solamente sacarla los domingos? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y te invito, hermano, a que retomes tu lectura de la Biblia, que leas un salmo, un proverbio, ¿sí? Algo que yo les compartía ahora que estamos en la universidad, estamos viendo el Antiguo Pacto, les decía, los proverbios son 31 para que leamos uno cada día, lo meditemos y cada vez, no importa que tú leas el mismo pasaje, cada vez que tú leas la Biblia, aunque sea el mismo pasaje, Dios te va a hablar de una manera diferente, porque la palabra de Dios está viva y tiene un mensaje grande para tu vida y para la mía. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche porque en tu infinita sabiduría, Dios, nos permitiste tener tu palabra con fácil acceso a cualquier humano, Padre. A veces no dimensionamos, Dios, el poder que tiene la Biblia, Dios. A veces lo vemos como un solo libro de algo que ya pasó, Dios. Pero cuando entendemos que tu palabra está viva y que todos los días tú te comunicas a través de ella a nuestras vidas, Dios, le damos un valor muy diferente, Padre. Te pido que en esta noche, Dios, siembres en cada uno de mis hermanos esa hambre y sed de buscar en tu palabra, Dios. Que tú pongas en nuestro corazón, Dios, esa necesidad de escudriñar, de buscar, Dios, que no nos cantemos. Porque la única manera en la cual nosotros vamos a estar encendidos con tu unción y con tu poder es a través de tu palabra, Dios. Yo pongo en tus benditas manos la vida de mis hermanos, Dios, y la mía, Dios, y te pido que nos des el entendimiento de tu palabra, Dios, y que pongas en nuestros corazones, Dios, el querer como el hacer, Dios, de buscar tu palabra, Dios, de leerla, de practicarla y de compartirla, Dios. Háblanos, Dios, a través de tu palabra, Dios. Te doy gracias en esta noche por esta palabra, por hablarnos, Dios, y te damos gracias por todas tus bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén.